Gracias, Miguel Ángel, Maite, gracias a mi familia, a mis amigos, a las servidoras de Jesús del Cotolengo que están aquí. ¿Qué se cuenta en el cielo? ¿Qué están cantando? ¿Qué diuen al cel? ¿Qué cantan? Masharin Beshamayim. ¿Qué puedo cantar yo para poder ir yo al cielo? Pues en el cielo cantan salmos. Cantemos nosotros también salmos para poder ir al cielo. Esta escena en este alto relieve y esta cripta describen lo más parecido que ha habido al cielo en la tierra. Lo más parecido que ha habido al cielo en la tierra son los diálogos, las miradas, son los silencios, los gestos llenos de fe, esperanza y caridad de Jesús, José y María. Nos encantaría saber qué pensaba la Virgen al ver esta escena. Nos gustaría saber qué sonidos brotaban de la boca de José, qué les brotaba del corazón. No ha habido diálogos comparables en la historia, no hay palabras más profundas, no hay sentimientos más nobles. Pues bien, yo tengo para mí que, puestos a pensar qué decir, a José, a Jesús y a María les brotaban del corazón salmos. Ya fuera cantando, ya fuera interiormente, ya fuera deletreando las palabras, pero si José y María vivían con Dios, como vivían, ¿cómo no decirle salmos? ¿Cómo no decirle el Salmo 62, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo? ¿Cómo no decirle, Señor, cómo te pagaré al Señor todo el bien que me has hecho? Bueno, pues en este alto relieve de Llimona, que hace 25 años, cuando yo estuve aquí preparándome para diácono, me parece que lo veo como a San José más inclinado y a Jesús también más inclinado y a la Virgen como que nos deja ver un poco más su rostro. A lo mejor era una pieza, digamos, una copia mientras restauraban la original, pero a mí me parece que se ven un poco distintos. En cualquier caso, San José y la Virgen dirían, por ejemplo, si el Senyor no hubiera estado de nuestra parte, no? Si el Senyor no hagués estat a favor nostre, o millor encara, no? L'Ulei Yahweh Sehayoa Lanu. La Mare de Déu va dir textualment, quan deia el Salm 123, perquè ella tenia el cor ple de salms, i segur que va dir moltes vegades, L'Ulei Yahweh Sehayoa Lanu. Oh Senyor meu, oh Senyor, si tu no haguessis estat amb nosaltres, si tu no amb mi, què seria de mi? Nos hubiera entregado las profundidades. Bien, esto es un poquito lo que se quiere transmitir con el libro. El título del libro, mossèn Turull, aquí també agraeixo que em deixi fer la presentació aquí, el rector de la parròquia, i em diu, i per què li poses aquest títol? Perquè aquest títol vol transmetre, crec que el mateix que volia transmetre Gaudí aquí, enamorat d'aquest el relleu de Llimona, hasta el punto de que se lo quedó porque estaba destinado a otro edificio. Y este mismo lugar donde estamos transmiten lo mismo que yo he querido transmitir en este libro. Este libro pues, lo que pretende es ayudarnos a contemplar, a escuchar los salmos, a entenderlos como los entendían San José y la Virgen María. De la misma manera, literalmente, con el sonido que ellos escuchaban y con aquello que cada palabra significaba para ellos. ¿Qué significaba para San José l'Ulei Yahweh Sehayoa Lanu? Pues a mí me gustaría saberlo. Yo creo que a todos nosotros, ¿no? Nos gustaría saber qué estaba pensando San José, qué pensaba la Virgen cuando escuchaba esta palabra. Bien, pues San José tenía la mente llena de la Biblia, de la revelación divina, y él sabía que cada palabra tenía un significado que se remontaba a sus apariciones en la Biblia, especialmente las primeras apariciones. Ahora lo veremos. La palabra
creer, la palabra querer para nosotros, que somos occidentales, que som d'una cultura que li agrada definir conceptes. Doncs per nosaltres creure vol dir, vosaltres sabeu el que vol dir per vosaltres, però per Sant Josep no. Per Sant Josep creure vol dir allò que va fer Abraham. La primera aparició del verb creure a la Bíblia és la primera aparició de la paraula creure a la Bíblia és en boca d'Abraham. Abraham va creure i això li va ser reportat com a justícia. Pues esto es lo que quiere transmitiros este libro. Pues lo que pensaban San José y la Virgen, relacionándolo con cada aparición bíblica, y eso enriquece muchísimo la experiencia. Es además un libro que intenta aproximarse al hebreo. Yo no sé hebreo, no os preocupéis, aunque no sepáis hebreo, leeros el libro, porque os gustará. Nosotros tenemos 1 millón de palabras. En holandés también tenemos amigos de Holanda, en Netherlands. I think maybe you have 1 million words, just as in English or in French. We have 1 million words, okay? But in Hebrew there are only 7,000. How do you say 1 million things with 7,000 words? Por una parte es más pobre, ¿no? Dices, bueno, pues qué pocas palabras que tienen. Bueno, pero también es más rico, porque resulta que creer, amán, no solo quiere decir creer, sino que quiere decir edificar un edificio. Por lo tanto, ¿veis? En catalán, en castellano, en holandés, en inglés, creer a veces se asocia a un conocimiento un poco débil. En hebreo es todo lo contrario. Creer es sólido, como el templo de Jerusalén. El conocimiento que nos da la fe es sólido como el templo. No solo es eso, sino que es algo maternal. Dios nos da a conocer cosas como una nodriza amamanta a su bebé. Por lo tanto, yo creo que es una pléyade de significados que enriquecen mucho la experiencia espiritual, que es para lo que estamos aquí, no para hacer un acto de erudición, sino esto es para acercarnos a un mayor grado de oración, que hoy que estamos en el Día de Santa Teresa, pues, con perdón, el mayor grado de oración no son las séptimas moradas. ¿Sabéis cuál es el mayor grado de oración que alcanzó Santa Teresa? Pues es rezar un salmo con sus hermanas en el coro de su convento. Porque cuando la Iglesia reza un salmo, es Cristo mismo el que reza un salmo a su Padre con su cuerpo místico que es la Iglesia. Eso es la séptima, no, la octava, novena y 10ª morada. ¿Veis? Salmo 138, el famoso Señor, tú me escrutas, tú me sondeas y me conoces. Salmo 138. Yo me imagino a San José mirando a los ojos de Jesús, siendo mirado por Jesús, siendo atravesado por Jesús, la mirada de Jesús. Jakartani significa, ¿qué significa? Pues traductore, traditore, ¿no? En latín dicen tú me pruebas y tendemos a pensar todo lo que significa me pruebas. Uy, esto se desplaza solo. Eu penetrat els meus secrets, tú me penetras, dice el castellano o el catalán, un significado parecido. Tú me escrutas, dicen los franceses y los ingleses, y los italianos, y los ingleses dicen you search me. Bueno, nada de esto decía San José, él decía Jakartani. Cuando el Señor nos mira, cuando recibimos su mirada, nos atraviesa y no solo busca, no solo prueba, no solo penetra, sino que además San José estaba pensando en la primera aparición del verbo, Jakartani, es cuando en el libro del Deuteronomio se le dice a Moisés, mira, irás a mirar si la gente tiene otros ídolos. ¿En qué confía? ¿Confía en el Señor o confía en otras cosas que son ídolos falsos? Pues cuando San José decía, tú me sondeas, estaba diciendo lo mismo que se le dijo a Moisés. Bien, esta es la estructura del libro. En cada salmo tenéis pues una imagen generada por inteligencia artificial
pero que ha costado muchísimas horas de crear porque los prompts no son fáciles de escribir y en cada imagen se intenta transmitir todo el significado del Salmo. Salmo 94, venid, adoremos al Señor, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Tenemos una imagen, tenemos una pequeña fantasía que me permito hacer pues, a la luz de la vida de la Sagrada Familia, y además esto se está desplazando solo, pero no sé por qué. Y muy importante también, la ubicación del Salmo en el conjunto del Salterio. El orden del Salterio no es gratuito. Y en esto, me sabe mal decirlo, pero es verdad, o sea, este libro tiene algunas cosas que es único en el sentido de que intenta dar un orden lógico para que el lector, el que reza, sepa de dónde viene y a dónde va. El Salmo 94 se entiende mucho mejor si entiendes qué dice el 93, el 92, etcétera, y si sabes qué dice el 95. De manera que cuando se empieza a rezar es pues, mucho más útil, ¿no? No solo eso, sino que se explica un poquito la recepción histórica del Salmo, sobre todo en la historia del arte y especialmente en la música, con menciones a sus versiones musicalizadas tanto en gregoriano como en hebreo, y en la versión en digital, cuando aparezca, pues podréis clicar y podréis escuchar el Salmo en gregoriano y en hebreo. Todo esto lo repetiré hasta la saciedad, no es para ser sabios, no es para saber cosas, es simplemente porque yo, hablando con un sacerdote ahora antes de entrar aquí, me decía pues que a veces los salmos cuestan un poco y a veces comprenderlo muy bien te ayuda mucho. A mí esto me ha ayudado mucho porque ahora tengo ganas de rezar el Salmo 94 y cuando ha pasado pienso, oh, qué pena, ahora tardaré unos días en volver a rezarlo. Se pasa solo. Bien, pues en cada salmo esta pequeña introducción y después de la introducción hay versículo a versículo la versión original en hebreo, la versión de los masoretas, seguida de la traducción en griego de los 70, seguida de 2 traducciones en latín. La primera, para mí esto es muy bonito, de San Jerónimo, un enamorado de los salmos, que traduce del griego, pero San Jerónimo, ¿sabéis por qué se fue a Belén a vivir? Pues para hacer traducciones de salmos, porque dijo, es que me gustan los salmos, yo quiero saber el significado original, yo quiero leer los salmos como los rezaba la Sagrada Familia, y se fue a Belén y conversaba con muchos sabios judíos para entender cada palabra. Hizo una segunda traducción de los salmos, que es textual del hebreo al latín, y que es una versión excepcionalmente fiel y insuperada. La labor de San Jerónimo para mí es providencial y tiene una asistencia especial del Espíritu Santo, porque si no, no se explica su exactitud. Después de esto tenemos las versiones canónicas, es decir, la que se reza, la que cada conferencia episcopal ha aprobado, tanto en castellano, en català, en anglès, en italià i en francès. I'm sorry, I have not from Netherlands the translation, the next edition maybe. Ok, bueno, pues es muy bonito, ¿no? El salmo que la Iglesia cantaba siempre después de comulgar. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Ta'amu, warreu, gustad. Gustad, en hebreo bíblico es excepcional porque las apariciones del verbo hacen relación, ¿sabéis a qué? Al pan del cielo que Dios dio a nuestros padres en el desierto. Hacen referencia al pan sobrenatural caído del cielo, hacen referencia al maná. Y cuando el salmista escribe el salmo, quiere que pensemos en el sabor del pan del cielo. Una de las grandes sorpresas que me he encontrado es que los salmos están llenos de referencias eucarísticas. Es increíble. Bien, pues para cada salmo, en la edición esta en papel tenéis 38 salmos porque eran 1000 páginas y ya
pues eran bastantes. En la versión digital estarán los 150. Algunos ejemplos, ¿no? Te exaltaré, Señor, Salmo 29. Te exaltaré, Señor, como fue exalzada el arca de Noé hasta el monte Ararat. Te exaltaré porque me has salvado, dice la traducción castellana. La traducción literal sería porque me has subido de un pozo. Bueno, y jugamos un poquito con esta idea, ¿no? De que a lo mejor un día San José se asomó a un pozo y le dijo: Jesús, sácame del pozo, ¿no? Diciendo un poco lo mismo que dice el Salmo. En el mismo Salmo dice que Dios a veces se enfada. Y yo, pues, me imagino que a lo mejor el niño Jesús, siendo perfecto, siendo el Hijo de Dios, también se enfadaría a veces, ¿no? Pero San José se sabía el Salmo, y cuando Jesús se enfadaba, siempre con razón, siempre porque era justo, si no nos enfadaría, José sabía lo que había que hacer. Lo único que tenía que hacer era esperar un poco, porque el Salmo dice que su cólera dura un instante, ¿no? Como la cólera de Jesús dura un instante, San José decía: bueno, voy a esperar un poco. Pasaba un instante y a Jesús se le pasaba. Pues, ¿por qué no? Si él sabía que era el Hijo de Dios, y Jesús pues a veces se enfadaría con razón, pero San José se esperaba. Aquí tenéis el libro, aquí tenéis un pequeño tráiler de cómo será la versión digital en vuestro móvil. Aquí tenéis cada salmo y, se podrá incluso clicar y escuchar el gregoriano. Y si alguien quiere ir siguiendo el salmo en latín mientras estos monjes cantan, es una versión que aquí no se aprecia bien, pero es de una extraordinaria calidad, del proyecto Characteriana, un proyecto holandés, from the Netherlands, Characteriana, de Psalterium Foundation, una serie de músicos que han querido reproducir la sonoridad del gregoriano en las mejores iglesias de Holanda. Muy recomendable, y han cedido los derechos de autor muy amablemente. Vale. Bien, el Salterio es un libro sobre la felicidad, por eso empieza el Salmo 1 pues diciendo: feliz el hombre que no se guía por el consejo de los impíos, no se sienta con los cínicos. Es un canto a la felicidad, es un anuncio también de la victoria final del Mesías. Es todo un programa, el Salmo 1 es todo un programa. Es un salmo que dice que el hombre feliz es el que no sigue el consejo de los impíos, sino que medita la ley del Señor día y noche. Medita la ley del Señor, es decir, medita la Torá, es decir, medita el Pentateuco. Medita la ley del Señor. ¿Quién es el que medita la ley del Señor? Pues el que reflexiona sobre ella, el que conoce bien las historias de Abraham, de Isaac, de Rebeca, conoce el contenido del Levítico, la medita día y noche. Meditar la ley del Señor significa meditar el Pentateuco, porque son historias de salvación, son historias, digamos, que son el relato fundacional del mundo, en que está condensado todo el misterio del amor del Señor. Incluso en el Antiguo Testamento, pues en estos 5 primeros libros se puede decir que está condensado toda la Biblia. La Torá nos enseña cómo Dios habló al hombre. Bueno, pues los salmos son 5 libros. Perdón, esto se desplaza solo, no hago nada. Son 5 libros y están ordenados, pues no por azar, sino que cada libro intenta emular un poquito uno de los 5 libros de la Torá. Y su contenido también. De manera que cuando leemos un salmo del libro 1, pues nos podemos ubicar un poquito desde el punto de vista temático, dónde está ubicado ese salmo. Como he dicho, todo está ordenado. Salmo 1 y Salmo 2 es una introducción sobre la felicidad de los hombres, la felicidad de las naciones. Salmo 2 es un anuncio programático de la victoria final del Mesías, y el final del Salterio
es la narración precisamente de los últimos tiempos, de cómo se instaurará el reino de Cristo. Y aquí en medio está la historia de la humanidad. Bueno, sobre esto pues no solo podéis leer el libro, sino que mi intención es hacer unas presentaciones en que, más que volver a explicar esto, intentaré pues hacer bloques temáticos sobre lo que significa cada una de estas unidades literarias. Fijaos, Salmo 8, muy bonito. Salmo 8 podemos decir algo mejor que lo que dijo Buzz Aldrin y Neil Armstrong cuando llegaron a la Luna. ¿Sabéis, no? La frase famosa de Neil Armstrong, cuando pisó la Luna: un gran paso, un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad. Pero posteriormente hubo entrevistas y le preguntaron: ¿tú qué querías decir? Dijo: yo quería decir el Salmo 8. No me dejaron. Y Buzz Aldrin también. Nosotros queríamos decir algo que yo he imaginado en José y María la noche antes de dar a luz. A lo mejor se fueron al campo, a lo mejor estaba oscuro, a lo mejor había una luna llena y estrellas. ¿Y qué iban a decir José y María cuando veían la luna y las estrellas? ¿Qué iban a decir? ¿Qué iban a decir? Señor, cuando veo la luna y las estrellas que has creado, pienso: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el ser humano para que le visites? Es evidente, ellos, su vida, sus oraciones, su corazón eran estas oraciones, eran los salmos. Entonces el automatismo era inmediato, era ver la luna y decir: Señor, cuando veo la luna, pienso: ¿quién soy yo para que me visites? En este caso, ¿quién soy yo, la Madre de Dios, para dar a luz a tu Hijo? Esto es lo que Armstrong, lo explico en el libro, y Aldrin querrían haber dicho. No les dejaron, dijeron: esto no es muy políticamente correcto, pero interiormente lo dijeron, y no solo eso, sino que escribieron el Salmo 8 y fueron un poco pillos y en una capsulita lo dejaron entre el polvo de la luna. Un salmo que es un consuelo en medio de un ascenso, en medio de los problemas que se encuentra el salmista, nada más acabar el Salmo 1 y 2, que son anuncios de una victoria esplendorosa. Después vienen los problemas y en el Salmo 8 está ahí en medio como un consuelo. Los ejemplos son muchos, ¿no? Salmo 143. A lo mejor San José veía al niño sentado en una roca, ¿no? Y a lo mejor pensaba: bendito seas, Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la pelea y mis dedos para la batalla. Bueno, con esta aproximación vamos a decir cosas que, si no estuvieran en el libro de los Salmos, no os atreveríais a decir, no nos atreveríamos a decir. Oraciones muy atrevidas. Ay, salgo yo mismo, perdón. Esto es una grabación. A ver, ya está, no pasa nada. Aquí lo voy a pasar, vale. El Salmo 117, muy bonito, muy importante, porque es un salmo que forma parte del Jalel, los salmos de la Pascua. Si es un salmo de la Pascua que la Sagrada Familia rezaba durante la Pascua, y los primeros apóstoles, los primeros cristianos, también lo rezaron el Jueves Santo, en la primera misa de la historia, pues también lo diría la Virgen María en la primera Pascua, después de dar a luz al niño. La noche antes a lo mejor vio la luna y las estrellas, y la primera Pascua tenía al niño en sus brazos y dijo el Salmo 117. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y al llegar al versículo 6 dijo: Yahvé li. Es que no quiero que se oiga el audio. Yahvé li. En nuestras traducciones dicen: el Señor está conmigo. El Señor es a mí. Yahvé li significa Yahvé es mío.
algo que nosotros podemos decir mirando al sagrario o comulgando. A lo mejor no lo hemos dicho nunca, ¿no? Señor, tú eres mío, me perteneces, eres mi propiedad. Yahweh, seguro que dijo la Virgen María cuando tenía al niño, porque estaba diciendo el Salmo, ¿no? Y era literalmente cierto. El Señor es mío, el Señor es para mí. Descubriremos también palabras que solo se han escrito 3 veces en la historia. Incluso algunas que solo se han dicho una sola vez, se han escrito una sola vez en la Biblia. Por ejemplo, mi pastor. Solo se dice una vez en toda la Biblia, mi pastor. Y es en el Salmo 22, cuando decimos el Señor es mi pastor. Hay palabras que solo se dicen 3 veces en toda la literatura hebrea. Una de ellas es la que aparece en el Salmo 62. Atentos. Una cosa dijo el Señor. 1. 2 he escuchado. Pero luego las lees y escribe 3. Es un misterio. Una cosa dice el Señor, 2 que he escuchado y 3 que escribe. Solo en el Señor encuentro, dice el castellano, descansa mi alma. Dice San Jerónimo, silevit anima mea. Raposa la meva ànima. Esta palabra es una palabra única en hebreo, dumillá. Es un descanso, es un reposo, es un silencio profundo, una calma única, un reposo feliz, lleno de paz interior. Y es una paz de Dios, porque contiene la partícula divina, la palabra ya. Es un descanso en Dios. Es una palabra única, solo aparece en este salmo, en un segundo salmo y en un salmo importantísimo, el que Jesús escogió para decir desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mí está mi salvación. Lejos de mí está Jesús. Jesús en la cruz no tenía un Jesús para él. Jesús clavado en la cruz, sufriendo, no tiene un Jesús que le salve. Lejos de mí mi salvación, no hallo reposo, no hay dumillá para mí, no hay este reposo. Jesús ha querido no tener un Jesús para él, ni tener un reposo en la cruz para que yo sí lo tenga. Es una palabra que el Salmo 62, yo digo, solo tú, Señor, me das este reposo divino. Y que Jesús en la cruz se vio privado de él. El Señor en la cruz, pues, dijo este Salmo, que me ha costado varios Viernes Santos traducir, pero creo que valía mucho la pena pasarme el Viernes Santo traduciéndolo, porque es el que Él escogió desde la cruz. Y solo meditando este Salmo, solo viendo que Él ha muerto por mí en la cruz, tiene todo su significado el siguiente Salmo, el 22. Cuando yo digo, el Señor es mi pastor, nada me falta, no tiene nada que ver, pues pensar en un pastor, con pensar que este pastor viene de estar en la cruz clavado por mí. ¿Por qué es mi pastor? Es mi pastor porque ha dado la vida por mí, porque no ha tenido un Jesús para él, porque no ha hallado un reposo, no ha hallado paz. Solo Él es mi pastor. Roí es una palabra que me parece que la traducción ocupa 2 o 3 páginas. Este es un libro para disfrutar, no os preocupéis. Es un libro que podéis disfrutar. Por lo menos pensad que es de los pocos libros que puedes apoyar el móvil para ver una película. Los otros libros son más estrechos. Hasta en eso podríais disfrutar. Es una broma, lógicamente. Pero es verdad, el Señor es mi pastor. Significa lo mismo que el Señor es mi amado, es mi único amigo. En hebreo significa eso, es el que me pastorea. En verdes praderas me hace descansar. El hebreo no dice eso, el hebreo dice entre unos hierbajos pobres me
me hace estar descansado y tranquilo, porque es un salmo redactado por David en la cueva de En-Gedi, mientras su hijo le buscaba para matarlo. En verdes praderas me hace recostar y me conduce hacia fuentes tranquilas. Y decimos en castellano, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. No solo es que camine por cañadas oscuras, sino que me hace caminar por el valle de la sombra de la muerte. El Señor es mi pastor, Él se ha dejado crucificar por mí, Él ha pasado por un valle no de la muerte, sino de la sombra de la muerte. El Señor nos ha demostrado que la muerte solo es una sombra. Gaudí está reposando ahí a nuestro lado, pero la muerte es una sombra. El Señor ha derrotado a la muerte de manera que atravesarlo, lo puedo atravesar con mi pastor porque Él lo ha pasado por mí. Bueno, como decía, he pretendido pues, en este salmo captar el sentido original de muchas palabras. Diremos cosas que por lo menos a mí nunca se me hubiera ocurrido decir. Por ejemplo, en el Salmo 17, nosotros leemos, Señor, yo te amo. Es muy bonito decirle, Señor, yo te amo. Está muy bien. Yo us estimo, je t'aime, ti amo, Signore. He said, I love you. Bueno, resulta que aquí lo que pone es erjameka. Erjameka quiere decir, Señor, te compadezco. Señor, siento mis entrañas conmoverse hacia ti. Señor, me das pena. Señor, siento compasión hacia ti. Es algo, digamos que sorprendente, porque normalmente le decimos, Señor, ten compasión tú de mí. Pero erjameka, me parece que no me equivoco, traducido literalmente es al revés. Señor, tengo compasión de ti. A lo mejor San José a veces veía a Jesús llorar, se había hecho daño, algo, o simplemente veía cómo a él le conmovía el dolor de los hombres, el sufrimiento de los hombres, la enfermedad, el pecado, y veía la resonancia infinita en el corazón de Jesús del mal de los hombres, y le veía conmoverse, y San José pensaba, Señor, me sabe mal, ¿no? Te compadezco. O, por ejemplo, ¿alguno de vosotros ha regañado al Señor alguna vez? ¿A alguien se le ha ocurrido regañar al Señor? ¿A alguien se le ocurriría? ¿Me queréis lapidar por decir alguna hora herejía? Pues no, lo dijo a lo mejor San José, ¿no? Alguna vez regañó a Jesús, no porque hiciera nada mal, sino simplemente porque San José decía el Salmo 89, y en el Salmo 89... Señor, tú eres mi fortaleza de generación en generación. El versículo 13 dice, conviértete, Señor, no vuélvete, sino dice, shuba, vuelve, Señor, conviértete, vuelve del destierro y arrepiéntete, arrepiéntete. El salmista está citando, es un salmo de Moisés, dicho por el mismo Moisés, cuando el primer pecado de nuestros padres en la cumbre del Sinaí, cuando adoraron al Baal, pues al final Moisés intercedió por su pueblo diciéndole, Señor, arrepiéntete de este castigo que nos quieres infligir, ¿no? Bueno, pues si lo dice la palabra de Dios, si lo dijo Moisés, a lo mejor también nosotros podemos permitirnos ese lujo, no es la palabra correcta, porque esto es revelación divina. Yo no tengo la culpa de que ponga esto, pero lo pone. Es una oración que Dios ha revelado para que se la digamos. Señor, ¿hasta cuándo? Arrepiéntete. Vuelve, Señor. Restáuranos. Que se acabe el odio, que se acabe el mal en el mundo. Bien, en el libro pues he intentado también transmitir el significado real de palabras que a lo mejor, por lo menos a mí, me costaban mucho de traducir, de entender qué significaba,
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. ¿Qué significa por ti madrugo? Lo tenéis en el Salmo 62. ¿Qué significa la palabra Gesed? Es la única palabra que no he traducido. En la traducció de cada salm, de cada verset, hi ha una paraula que en la meva traducció no apareix traduïda, sinó que dic Gesed, perquè és una paraula intraduïda. I és una llàstima, perquè quan l'intentem traduir és impossible. Els propis traductors al grec van utilitzar moltes paraules, és una paraula que és la millor paraula per referir-se a l'amor de Déu. I és una paraula diferent al que nosaltres entenem per amor. Us la deixo perquè la busqueu al llibre. La paraula amant, ja ho he dit, creure, és el que va fer Abraham i que té a veure amb la maternitat i amb la solidesa d'un edifici. La paraula estimar. Per què no surt estimar a Gènesis 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 10, ni 12, ni 14? Has d'esperar fins a Gènesis 22 perquè surti la paraula, el verb estimar, quan Déu li diu a Abraham: ara pren el teu fill, l'únic, aquell que estimes, a Isaac, i ves a la muntanya que jo et mostraré. La paraula estimar es fa servir en primer lloc per referir-se a la relació entre un pare que ha de sacrificar el seu fill i el seu fill únic i estimat, que és figura clara de l'amor de Déu mateix, pare, envers el seu fill. Què vol dir el llindar dels teus peus? Què vol dir el llindar dels peus en els salms? Doncs té molt a veure amb l'Eucaristia. Us ho deixo perquè no és l'objecte d'avui, és com només una introducció. Què vol dir l'ombra de les ales del Senyor? Què vol dir que Jesús està assegut entre querubins? Per exemple, en aquell sagrari que teniu, el Senyor està assegut entre querubins i allà sota hi ha l'escambell dels seus peus. Què vol dir el Salm 62 que tant diem, no? Me saciaré de enjundia de manteca. No me'n recordo com ho diu en català. Com ho diu en català? No me'n recordo com ho diu en català. D'enjundia, i jo pensava, enjundia, manteca? Què és l'enjundia? Jo no sabia el que era l'enjundia. Ho busques amb un diccionari. Té a veure amb el greix dels sacrificis que es feien a l'altar del Senyor. Els títols dels salms, cànticos de ascensos, Shir Hamalot, són títols molt importants. Són càntics a partir del Salm 119 al 133, són salms que Déu ens ha regalat per pujar al cel, per ascendir, per pujar a la muntanya sagrada, per estar amb ell. Què vol dir quan un salm diu per al director del coro? És molt avorrit per al director del coro, la menatzeach. En canvi, en hebreu vol dir pel Messies, pels últims temps. Victory, va traduir Sant Jeroni. Què vol dir? Dels fills de Coré. Hi ha molts salms que diu dels fills de Coré. Doncs té molt a veure amb la resurrecció. Tots els salms que són pels fills de Coré parlen de que la mort serà vençuda, igual que els fills de Coré van ser salvats de la mort en l'últim moment, en un moment durant l'Èxode. Què vol dir salms d'Asaf? Vol dir que són salms per la unió final dels pobles davant del Senyor. Bé, el Senyor, Salm 132, el Senyor és el metge. En hebreu, metge es diu rofè. I en aquest salm es diu el Senyor és el que ens cura els cors destrossats, els cors desfets, i ens envena les ferides. Deixem-nos, doncs, curar les ferides, deixem-nos guarir el cor desfet pel Senyor mateix, com potser alguna vegada la Mare de Déu li va dir al seu fill, no? Mira, m'he fet una ferida, cura'm.
I bé, anem acabant. Els salms estan fets per lloar el Senyor com l'estan lloant ara en el cel. Ara us convido a aprendre algunes paraules d'hebreu així molt ràpidament, perquè jo crec que és molt enriquidor. Us convido a repetir amb mi tots. Aquí diu ha, a veure, ha. Aquí diu le, això és una làmet, això vol dir una e, i aquí diu lu. Ha, le, lu, ja, vale? Anem acabant, per tant, llueu al Senyor, halleluja, llueu a Javé, no només això, halal, halà vol dir feu que el Senyor brilli, que brilli. Quan dieu al·leluia esteu dient Senyor brilla, brilla, dona'ns llum, que la cara se'ns il·lumini d'alegria, de felicitat. Feu que brilli, brilleu i que jo també brilli amb tu. Al·leluia, ja sabeu el que vol dir. Aquest llibre també, com he vist una mica per sobre, d'alguna manera et permet fer un repàs i connectar tota la Bíblia. Sabent què vol dir cada paraula, resulta que t'ajuda a repassar tota la Bíblia. I si voleu més detalls, mossèn Manresa i jo fem un curs d'introducció que està molt bé a l'Abat Oliva. Conclusions. Doncs aquesta és la conclusió. Com he començat dient, què estan dient en el cel ara mateix? Què estan fent? Estan cantant salms, estan lloant el Senyor. I què haig de fer jo per anar al cel? Doncs cantar salms. Cantar salms, lloar-lo, l'home està fet per lloar i reverenciar a Déu, per tant està fet per dir salms. Es podria dir que som homo sapiens, homo salmodians, home fet per salmodiar. I mentre us llegiu el llibre, els que pugueu, molt important, aquest no és un llibre per obrir-lo i començar a llegir, és un llibre per agafar un verset d'un salm, ni tan sols un salm, només la introducció d'un salm o bé un verset i estar-se una estona, no més. Doncs bé, mentre ens preparem per cantar salms, podem assajar una mica perquè és de bona educació tenir assajat què diràs. No sé si heu pensat què direu quan us moriu i per assajar ara, quan veiem, si som dignes de 100 mesos al cel, què direu? Què és el primer que direu? Jo us convido a dir el que jo m'imagino que va ser les últimes paraules de Sant Josep la nit abans que va morir. Jo me l'imagino abraçat al seu fill, mirant-lo als ulls i dient-li m'ensenyaràs el camino de la vida, todieni orach haim, saciedad de alegrías ante tu rostro, ante tu mismo rostro. Enseñarás el sendero de la vida, saciedad de alegrías ante tu rostro y placeres a tu derecha para siempre. Aquest és l'objecte final d'aquest llibre, que tinguem tots plenitud d'alegries davant del rostre del Senyor i plaers a la seva dreta per sempre. Gràcies de part del sacerdot etern, gràcies de part de Jesús, sacerdot etern, com ho fou Melquisedec. Aquí teniu el QR per si voleu adquirir el llibre i que us portarà aquest formulari. I ara, m'han insistit molt, gent que sap de presentacions, que no parli tant, perdoneu, perquè a les presentacions cal fer un diàleg, cal parlar i que el públic també digui alguna cosa. I per tant us cedeixo la paraula.